Muy bien, siguiendo con las operaciones vectoriales, vamos a entrar entonces al tema de lo que son los productos. Ok, los productos vectoriales, en este caso tenemos, o sea, producto entre vectores, tenemos dos tipos de productos. Tenemos el producto escalar y tenemos el producto vectorial. Vamos a definir lo que es el producto escalar. El producto escalar es cuando dos vectores, ¿sí?, al multiplicarse, ¿sí?, entre ellos tienen un ángulo que es diferente de 90 grados. O sea que cuando tú multiplicas estos dos vectores, te va a dar una magnitud escalar, ¿sí?, cuando los dos vectores son ortogonales. Bien, matemáticamente se define como, ¿sí?, A punto B. Este punto significa que es una multiplicación de aquellos, de las componentes de los vectores que entre ellos hagan 0 grados o 180 grados, o sea que estén ortogonales. Bien, se define como el módulo del vector A por el módulo del vector B multiplicado por el coseno del ángulo. Esto quiere decir que este producto existe si y solo si el módulo, o sea, el vector A es diferente de 0, el módulo del vector B es diferente de 0, o el ángulo θ es diferente a 90 grados. ¿Sí? Porque el coseno de 90 es 0. Así que en este caso, este producto es máximo cuando el ángulo valga, ¿sí?, obviamente valga 0. Y obviamente el valor mínimo, o sea, que va a tener en este caso, digamos que si este señor es 1 y este señor es 1, entonces si el coseno, si el ángulo es 180, entonces el vector sería menos 1, sería el valor mínimo, ¿sí? Ya que depende mucho de estos tres factores. Bien. Ahora, el término de la izquierda, ¿sí?, el término de la izquierda se puede calcular matemáticamente si tienes los valores de las componentes de los vectores. Multiplicas los vectores, los componentes que vayan en el mismo eje o entre ellos, o sea, entre ellos formen un ángulo de 0 o 90 grados. En este caso serían las componentes en X, las componentes en Y, las componentes en Z. Estos te van a dar valores numéricos y esos valores entonces se suman algebraicamente, ¿sí? Ok, entonces esto quiere decir que si tú tienes vectores que tengan componentes en Y, en la dirección Y, solamente se pueden dar un valor numérico si se multiplican por un vector que vaya en la misma dirección. O sea que si tú tienes un vector, una componente de un vector que va en el eje X, por ejemplo, y lo quieres multiplicar por un vector en el eje Z, en el eje Y, ese señor no existe, ese producto no existe. Y si quieres multiplicar el vector Y por un vector en el eje Z, tampoco existe. O sea que solamente existe este producto si solo si se multiplican aquellas componentes que vayan en el mismo eje. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, en el producto de la derecha, este término significa que es el módulo de un vector. El módulo de un vector se calcula con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Igualmente, este señor dice que es el módulo del vector B, se calcula de la misma manera, ¿sí?, con el teorema de Pitágoras. Bien, el ángulo se puede calcular si el vector es bidimensional o tridimensional, es el ángulo que hay entre los vectores, ¿sí?, o despejando de la ecuación, ¿sí?, sabiendo el producto de la izquierda, despejas estos dos factores, pasan dividiendo y despejas entonces y le haces entonces la función coseno inverso para calcular entonces el ángulo entre los vectores. Bien, para que sepan entonces este vector, ¿sí?, si estos vectores están de esta manera, o sea, perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90 grados. ¿Qué significa? Que el producto A
y el producto B, ¿sí? El producto punto entre estos dos vectores, ¿sí? Va a ser 0. ¿Sí? Es la única manera de, o sea, una de las formas en la cual ellos sean 0. O sea, que el ángulo entre ellos sea igual a 90 grados. O que el ángulo A sea 0 o el ángulo B sea 0. Bien, ahora el producto vectorial, ¿sí? Es el producto que cuando un vector va en una dirección, se cruza con otro vector en otra dirección, se cruza, digamos aquí, ¿sí? Y obviamente este vector tiende a hacer rotar a este vector, o este vector tiende a hacer rotar a este vector. Entonces, ¿qué significa esto? Que él comienza a rotar en este sentido, o si este vector se encuentra con este vector, entonces lo va a hacer rotar en esta dirección. Entonces, cuando los vectores se cruzan, entonces significa que estos vectores son ortonormales. Al ser ortonormales, se simboliza como que el vector A se cruza, o cruz, ¿sí?, con un vector B. Esto significa que si este señor va en una dirección y este señor va en otra dirección, ¿sí?, el producto de esto me va a dar un vector que va a ir en otra dirección, en una tercera dimensión. ¿Qué significa? Que si yo tengo un vector que va en la dirección y se cruza con un vector que va en la dirección, ¿sí?, digamos menos j, entonces este vector puede hacer rotar a este vector. Si yo hago este por este, si yo este señor lo cruzo con este, entonces significa que esto me va a rotar de esta manera. Entonces va a rotar, ¿sí?, de esta manera, como si fuera hacia adentro. Si este señor, ¿sí?, yo lo cruzo con este vector me tiende a rotar, entonces el producto me va a hacer rotar en este sentido, como si fuera hacia afuera. ¿Bien? Eso significa entonces la rotación entre dos vectores. La explicación de por qué me da en una tercera dirección, porque esto va en el eje horizontal y el otro va en el eje vertical, y la rotación va en el eje de la Z, o sea, sería entrando o saliendo. Por eso que este producto generalmente, ¿sí?, se hace, ¿sí?, como si fuera una matriz, una determinante. Tú copias tu determinante y entonces comienzas a rotar haciendo las simbolizaciones de que y cuando lo cruzas con J tiene que darte en la dirección K, o XY tiene que dar en la... Cuando J lo cruzas con K te da en la dirección y cuando K lo rotas con I, ¿sí?, entonces te da en la rotación en la dirección J. Esto quiere decir, si tú cruzas el vector A en el eje de las X con el vector B en el eje de las Y, el cruce AXBY, ¿sí?, cuando cruces entonces te tiene que dar, esto te tiene que dar en la dirección K. Este producto te va a dar en la dirección K. Si lo haces de manera contraria, o sea que si tú cruzas el vector en Y en A, lo quieres cruzar con el vector X en Y, entonces esto te va a dar en la dirección K, pero el producto va a ser negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto A cruz B no, ¿sí?, las propiedades vectoriales indican de que cuando tú multiplicas A cruz B es asimétrico al multiplicar el vector cuando lo cruzas al revés, ¿sí? No es lo mismo, o sea, no es distributivo. O sea que en este caso, cuando tú multiplicas A punto B, es lo mismo que multiplicar B punto A. O sea que dice el orden de los factores no altera el producto siempre y cuando el producto sea, ¿sí?, escalar. Porque si el producto es vectorial, ¿sí?, sí afecta
el orden de los factores. Gira en sentido contrario. Así que tienes que tener presente. O sea que este producto de la izquierda el producto de la izquierda de la definición del producto vectorial se puede calcular mediante una determinante de esta manera. Esto a la derecha es lo mismo, es el módulo del vector A, este es el módulo del vector B, y este entonces que indica que el ángulo entre ellos tiene que ser diferente de 0 o diferente de 180 grados. O sea que no pueden ser vectores que vayan en la misma dirección, tienen que ser vectores cruzados. Cuando tú tienes un vector A en X y lo cruzas con un vector B en X, eso no se puede, ¿sí? Este producto no existe. ¿Por qué? Porque van en la misma dirección. Solamente existen si es punto. Si es punto, ellos sí te dan entonces algo diferente de 0. Pero si es cruz, te va a dar 0. No pueden estar en la misma dirección. Ok, este sería entonces el producto entre vectores. Existen dos tipos de productos: el producto escalar y el producto vectorial. Bien, saludos.